Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo diálogo Ven y lo verás. Sigue pasando gente de Noticias Obreras, desde el medio de comunicación que edita la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Este es nuestro cuarto encuentro, convocado para conversar sobre los temas que publicamos. En la sala somos ahora mismo 86 personas conectadas, 86 cuentas conectadas, que son más personas en la sala. Han habido 138 inscripciones, supongo que a lo largo de los minutos irá incorporándose más gente, entre suscriptores, lectores y lectoras, militantes de la OAC, militantes de otros movimientos y organizaciones, que también hay, amigos y amigas todos, de diversos lugares y latitudes del país, muchos más de los que yo imaginaba esta mañana. Una vez más, vuestra participación también nos impulsa a seguir cuidando esta mirada cristiana del trabajo humano y del bien común con la que se construye Noticias Obreras y que quiere profundizar en ideas y experiencias para expresar en cada sección una invitación a promover una conversión personal hacia estilos de vida responsables y respetuosos, invitan a favorecer una sociedad basada en la centralidad de la persona, en el trabajo decente, en los derechos sociales y en el cuidado del medio ambiente, invitan a reflejar una iglesia en salida comprometida en las periferias existenciales y materiales, que anima a la oración y a una espiritualidad encarnada para que nos renueve vital y trascendentalmente, y también nos invita a acoger diferentes culturas y saberes a base de colaboraciones que conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose mutuamente, una de ellas en la que hoy nos trae aquí. Todo esto es humilde y comunitariamente Noticias Obreras, o por lo menos lo intenta ser. Y esta convocatoria responde a esa cultura del encuentro que requiere espacios y requiere tiempo para hacer un alto en el camino en nuestras dinámicas cotidianas y así fortalecer convicciones que puedan ayudar a mejorar o a comenzar nuestro quehacer y nuestros compromisos. Quienes pertenecéis a la comunidad de personas e instituciones que nos apoyáis con vuestra suscripción, agradeceros hasta 70 veces 7 esta forma de caminar juntos y juntas. Y quienes participáis hoy aquí y no estáis suscritos, vais a poder conocernos un poco más, accediendo en los próximos días a la edición digital durante 2 meses y sin coste alguno. En sociedades cada vez más plurales, pero también más desvinculadas, desconfiadas y enfrentadas, que tienden a relegar la fe al ámbito privado, ¿cuál debería ser el papel y cuál puede ser la aportación de las religiones? ¿Cómo se debe articular la presencia pública de la comunidad cristiana llamada a construir reino, buscando el bien común y trabajando por la inclusión social de los pobres? Estas preguntas y parecidas están detrás de la gran labor que Carlos García Andoín lleva en su mochila durante años de reflexión y de experiencia sobre estos temas, que sigue pisando barro y que ha sentido un distanciamiento helador con la comunidad cristiana y con el ministerio pastoral, según él mismo contó aquel viernes de febrero en el Congreso de Laicos, cuando, sin renunciar a su fe, sus convicciones y su formación en doctrina social de la Iglesia, ha entregado su compromiso a la vida política. Una cuestión que ha vuelto a recobrar interés, tanto por el impulso que está tomando el papel del laicado en la sociedad, en el actual proceso sinodal, como por el citado Congreso Pueblo de Dios en Salida, que cumple ahora 2 años, como también por las muchas y diversas controversias públicas que involucran a la Iglesia. Más aún cuando asistimos al grito de millones de hermanos y de hermanas empobrecidas que no pueden ganarse el pan con un trabajo y son descartados. Y también asistimos al clamor de la casa común amenazada por nuestra forma de vida. Los cristianos y las cristianas hoy buscamos la manera de vivir coherentemente nuestra fe y de construir fraternidad y amistad social, en un tiempo lleno de incertidumbre y en una sociedad cambiante que promete más de lo que da y cuyo paradigma tenocrático hace empalidecer logros éticos, políticos y sociales. Andoín propone construir y buscar una nueva sacramentalidad de la comunidad católica en España desde la condición y el lugar social de la minoría,
Una cuestión capital de la presencia de los cristianos en la vida pública es la relación de la sociedad democrática con los valores morales. Precisamente en sociedades democráticas cuya legitimidad ética se construye por convicción, por deliberación y por acuerdos nacidos de diferentes morales seculares y religiosas. Esto es todo lo que apunta, parte de lo que apunta nuestro amigo Carlos, autor del tema del mes, Cristianas y cristianos en la vida pública, y del cuaderno de la OA con el mismo título, que tiene un desarrollo mayor del tema. Interviene desde Sestao, aunque él es natural de Bilbao y sus raíces son de la zona de Encartaciones, allá por la margen izquierda de la ría. Creo que de él conocemos su larga trayectoria de compromiso político, por lo tanto no me voy a extender en ella, aunque sabemos menos de su afición por la guitarra, de lo que disfruta del campo y de la montaña, y de ser un forofo por el remo, una afición que le viene de sus hijos. Gran lector de todo lo que viene que ver con lo político, atento a todo lo que se menea, me dicen por ahí, vinculado a la diócesis, a su vida, da clases del hecho religioso y es miembro de la Comisión Técnica del Sínodo sobre Sinodalidad. Carlos va a intervenir los próximos 20 minutos, posteriormente habrá un turno de palabras de otros 20-25 minutos, que podéis hacerlo mediante el chat o levantando la mano en el Zoom, y finalmente cerrará el acto Germán Gavín, responsable de formación de la OA. Por mi parte, Carlos, cuando tú quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Pues la verdad es que, bueno, eso, bastantes rostros conocidos desde hace ya muchos años, ¿no? La verdad es que, bueno, pues mis inicios en la reflexión sobre este tema, pues están muy unidos a vosotros, a la UAC. Cuando hice la tesina de licenciatura de teología, pues escribí el enfoque que elegí para la tesina fue precisamente el de la presencia pública, y lo que hice fue comparar el modelo de presencia pública de la OAC con el modelo de presencia pública de Comunión y Liberación. Y esa fue pues la base de la investigación que hice, y allí, bueno, pues estuve trabajando bastantes de vuestros materiales. Yo ya venía pues de la JEC, donde fui militante, y luego en la JOC, donde estuve como acompañante, pues como conciliario, cuando estuve de seminarista. Y la verdad es que, bueno, pues desde la óptica de los movimientos y del modo como los movimientos apostólicos de Acción Católica, sobre todo especializada, entienden la presencia pública, bueno, pues es desde esa base de experiencia nutriente desde la que luego he ido tematizando todos estos años, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues que en lo que es la reflexión sobre este tema, pues soy deudor de vosotros también. Y bueno, lo que voy a presentaros en estos 15 minutos un poco largos, pues son algunas de las ideas, pero más un poco en el sentido de abrir boca y bueno, pues de provocar el estímulo de leer, si es que no habéis leído ya el cuaderno. Y bueno, pues esa es la idea, y de que podamos debatir y reflexionar en el tiempo que tenemos entre todos, ¿no? Así, igual por empezar, en lo que es el enfoque, indudablemente, pues lo que hago es hacer un enfoque no tanto de la presencia pública de la institución, y aunque la presencia de los laicos es una presencia de iglesia, pues poner el foco precisamente en la presencia más laical, ¿no? Aunque no hay que ser ignorantes de que la presencia y la dimensión institucional de la iglesia condiciona muchísimo lo que es el compromiso que como laicos desarrollamos en organizaciones o en mediaciones o en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pero el foco es la presencia laical. Y la presencia laical en una vida pública que no hay que restringirla a la esfera del Estado, sino que prácticamente, y recogiendo ahí una aportación del feminismo, pues la vida personal es vida pública, la vida familiar forma parte de la vida
pública y en ese sentido desde una comprensión muy amplia de lo que es la vida pública. Y luego, bueno, por último, en lo que es el enfoque, sí subrayar que normalmente pues, no hay ninguna asignatura en teología sobre presencia pública de los cristianos, no hay, no es algo en lo que a nivel académico se le dé mucha importancia, pero lo cierto es que tiene que ver con la sacramentalidad de la Iglesia, y la cuestión de la presencia pública radica precisamente en la sacramentalidad de la Iglesia y es un vehículo, la presencia pública, de esta sacramentalidad. Y una sacramentalidad que no solo da, como he dicho, la dimensión institucional o jerárquica de la Iglesia, que incluso tampoco da en exclusiva pues la presencia de militantes en las organizaciones, sino que la vida del conjunto del pueblo de Dios y las marcas de identidad que este conjunto del pueblo de Dios ofrece en la sociedad, pues son un elemento clave de lo que es esta presencia pública, laical en la sociedad, ¿no? Yo veía la necesidad de arrancar este folleto desde pues, aquel gran debate que hubo históricamente entre los cristianos de presencia y los cristianos de mediación. Pues aquí muchos que veo pues tenéis edad, y probablemente recordáis pues tanto el Congreso de la Iglesia Italiana en Loreto en 1985 como el Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy de la Iglesia española, ¿no? Y de hecho, pues en aquel congreso salimos pues bastante escopetados, unos cuantos y molestos, porque pues había una ponencia que hablaba de la necesidad en la presencia pública de fortalecer pues las entidades, las instituciones que en el ámbito, en todos los ámbitos, pues unificaban el compromiso de los esfuerzos de los cristianos. No había una apuesta muy fuerte por las instituciones propias, ¿no? Quienes defendíamos la presencia de los cristianos en mediaciones seculares pues, y un modelo más de mediación, pues salimos así molestos y en debate con las conclusiones de aquel Congreso de Evangelización y Hombre de Hoy, ¿no? Yo creo que viendo hoy con el paso de los años, yo creo que hoy ya no es esencial el debate de obras propias sí o no. Es decir, de hecho, por así decirlo, Noticias Obreras pues es una obra propia, o Cáritas pues es una obra propia, sino que en ese sentido creo que más es un debate prudencial, de decir, bueno, pues en este campo sí conviene, en este campo no conviene, qué pros, qué contras tiene, ¿no? Es una cuestión no de principios, sino de prudencial, ¿no? Hay, no obstante, en este tema, y lo apunto así brevemente, pues por ejemplo, dos obras de Iglesia que son una La COPE y otra 13TV con gran incidencia que, bueno, pues que ofrecen una sacramentalidad de la Iglesia pues bastante discutible, ¿no? Muy posicionadas políticamente, hacen mucho el juego a lo que es la polarización política y francamente no expresan el pluralismo del pueblo cristiano en el ámbito sociopolítico, ¿no? Ciertamente hay una necesidad de discernimiento sinodal. Sí pervive de aquel debate de cristianos de presencia y cristianos de mediación, pues el valor que se concede al análisis sociohistórico y el valor que se concede a la mediación sociocultural como lugar de revelación de Dios, ¿no? Recogiendo una frase que decía von Baltasar, si hay espíritu, hay en el verbo. Es decir, si más allá de la periferia, si más allá del perímetro de la Iglesia, pues ahí está aconteciendo reino de Dios, se está aconteciendo liberación, se está aconteciendo emancipación, se está aconteciendo salvación, ¿no? Y efectivamente los cristianos de la mediación, y ahí sigue habiendo
quienes de alguna manera solo confían en lo que es pues, la superioridad de la Iglesia y de la religión desde el punto de vista de la contribución a la humanización, con quienes pues, consideramos que en el ámbito de la humanización, en el ámbito de la sociedad, pues está viendo signos de los tiempos, signos del espíritu, ¿no? De los temas que voy abordando a lo largo del cuaderno, bueno, hay uno que es sobre la llamada agenda laicista, ¿no? La verdad es que pues ahí hablo de que normalmente los gobiernos que yo conozco de izquierda yo creo que atemperan más bien lo que puede ser el laicismo que hay en ciertos grupos, a veces más teñidos de anticlericalismo en la sociedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido los gobiernos más bien tienden a atemperar. eh, y creo que hablar permanentemente de esta agresión, por ejemplo, este grupo que se ha constituido recientemente, creo que es Neus, bueno, pues parece que se arma y se carga de razones precisamente acusando a este gobierno de izquierdas de una agresión a los sentimientos cristianos, de una agresión a la Iglesia. Yo francamente creo que ahí hay una sobreactuación y que no responde a los hechos, responde a unos miedos que pueden tener su base histórica, pero que no responden. Yo creo que más bien lo que hacen los gobiernos, los de izquierda, pero también los de derecha y también los nacionalistas, desde este punto de vista en general, tiene bastante que ver con lo que es el cambio que se está produciendo en la sociedad. Y es un cambio que no está dirigido por un grupo que está programando su agenda laicizadora, sino que son cambios, pues bueno, pues los procesos de secularización, pues bastante más complejos, bastante más multifactoriales y bastantes más de calado epocal como para ser programados por un grupo de ingeniería laicista, ¿no? Bueno, pues esta es una idea. Y luego también yo creo que a veces este tema de la agenda laicista de alguna manera viene bien como chivo expiatorio y a veces para eludir responsabilidades propias, ¿no? Por ejemplo, pues la gestión de la pederastia pues, en la Iglesia española, bueno, pues creo que podría haber sido bastante mejor y hay otros modelos. Y lo que no podemos hacer es que si nos critican por esa razón, estemos acusando de laicistas a los que están criticando, creo que con bastante razón, pues la errónea gestión que se están haciéndolo. Bueno, de los temas que voy abordando, y así pues paso rápido, pues otro es el del pluralismo, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que hay ahí diferentes tesis acerca del cambio religioso y, bueno, hay quienes consideran pues, que la gran tesis, el gran modelo explicativo pues, es la secularización, pero esto, bueno, pues puede servir hasta donde sirve en Europa, pero si lo miramos desde el conjunto del mundo, pues la tesis de la secularización no explica lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, ahí pues se está postulando la idea del pluralismo, ¿no? Y el pluralismo religioso y pluralismo secular. En ese sentido, en la idea del pluralismo religioso y pluralismo secular va a seguir habiendo religión, pero va a haber una transformación de la religión importante, ¿no? ¿Por dónde van las transformaciones? Bueno, pues por un lado vivir todo lo que es el mundo no desde la clave del destino, sino más desde la clave de la opción. Y luego, desde un punto de vista más de institución, pues hay una cierta desintegración de la gran institución en la que un ciudadano, por el hecho de nacer ya, forma parte, como ha sido en las grandes sociedades católicas o protestantes. Y en ese sentido vamos a un modelo de institución religiosa más parecido al de la asociación voluntaria, a lo que pues, en la tradición anglosajona se llama más la denominación, ¿no? Este pluralismo pues, tiene impactos en el ámbito de la relación con el Estado, claramente, porque
ya no es la religión, en el caso de la Iglesia y el Estado, no, ya pues son diferentes religiones, son diferentes grupos los que hay en la sociedad, y en ese sentido, pues el grupo cristiano católico pues será un grupo entre otros dentro de esa sociedad. Indudablemente, pues ese privilegio de mención de la Iglesia Católica en la Constitución pues es algo que va dejando y va a ir perdiendo plausibilidad. Este planteamiento de un cristianismo más en minoría o de religiones más en minoría no quiere decir que exactamente necesariamente separe la política y la religión. De hecho, pues vemos que en práctica de grupos protestantes en particular, y es una aspiración ese modelo pues de cómo tener una presencia hoy católica más incisiva, más significativa, pues hay una apuesta por el vínculo de política y religión, como hemos visto en el caso de Bolsonaro, como hemos visto en el caso de Trump, importante, ¿no? Es decir, que el hecho de ser grupos y más pequeños dentro de esa sociedad, en una sociedad más plural, no quiere decir que en la práctica no vayan a ser minorías que no tienen ningún tipo de relevancia política, ¿no? En este marco, bueno, pues luego ya voy entrando en varios debates, ¿no? Uno el de moral y democracia, el de política y moral. En moral y democracia, bueno, pues ya sabéis que ahí hay una crítica a lo que es la democracia desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, en el sentido de que pues, a veces las mayorías pueden llevar a leyes inmorales, ¿no? Y de hecho, pues se alude que Hitler, de hecho, fue elegido y el fascismo hitleriano llegó al poder por un procedimiento democrático, ¿no? En ese sentido, sí creo que hay que dar la razón a lo que desde la Iglesia se plantea, y es que hay una necesidad de valores prepolíticos y que las leyes siguen necesitando no solo el respaldo de unas mayorías, sino también el respaldo en base a unos valores que, bueno, pues pueden ser la Carta de Derechos Humanos, pueden ser unos valores cifrados constitucionalmente. Yo aquí, donde planteo la crítica, es que lo que no hay es una moralidad especialmente custodiada por la Iglesia. Aquí está la teoría del justnaturalismo, en el sentido de que, bueno, pues hay las leyes para ser legítimas, los gobernantes para ser legítimos, deben ajustar esas leyes positivas o esas acciones de gobierno a lo que es el justnaturalismo, a lo que son unas leyes naturales inscritas por Dios en la naturaleza humana, en la naturaleza de la sociedad, y de la cual además la Iglesia pues, es especialmente intérprete, ¿no? Con esta perspectiva pues, se fue denunciando lo que era la legislación homosexual o la legislación en materia del aborto. Yo aquí lo que considero es que en una sociedad plural a los valores prepolíticos hay que llegar de una manera plural, se construyen desde abajo, se construyen por deliberación, se construyen por convención, y que bastante es, yo creo, pues un ejemplo como es el de la Carta Universal de los Derechos Humanos, ya ahí nos da suficiente marco de valores comunes y valores compartidos a los que aludir. Creo que en ese sentido, pues la religión de alguna manera y la Iglesia tenemos que renunciar a tener una pretensión de verdad o a tener una pretensión de, 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 mm, de superioridad para, bueno, pues en el curso del debate social, en el curso de la contribución social, pues aportar junto a otras en la construcción ético-política de la sociedad, ¿no? Hablo sobre el aborto. Ya sabéis que ahora está en debate pues, si les comulgan a Biden los obispos norteamericanos. Hay una carta de la Daria, del prefecto para la doctrina de la fe, pues lo que hacía era poner freno a esa pretensión. Recuerdo lo que
fue esa situación aquí en España, cuando la ley de plazos del aborto, en la que concretamente pues, varios diputados fueron un poco amenazados de excomunión o de negarles la comunión si votaban afirmativamente a la ley del aborto, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerdo un poco esto y hago ahí algunas reflexiones porque yo recogía ahí una carta que hubo del teólogo de la Casa Pontificia en lo que fue la entrevista que tuvieron Obama y Benedicto XVI. Entonces él hablaba de un mínimo para el diálogo, ¿no? Entonces decía, si se considera el aborto como un mal menor, si la perspectiva de la legislación es la reducción de abortos y si hay un reconocimiento de objeción de conciencia, ahí hay unos mínimos éticos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí hay una manera de reflexionar y de plantear las cosas bien distinta a lo que es el planteamiento de un no taxativo al aborto al cual le da igual que haya que meter a la cárcel a las mujeres que abortan, etcétera, etcétera. ¿No? Le dan un poco por igual las circunstancias de que haya un 40% de abortos que son de mujeres inmigrantes, le da un poco igual todo esto, ¿no? Bueno, bien, luego voy hablando de la necesidad de establecer prioridades de presencia pública. Creo que a veces en la Iglesia parece que tenemos toda una doctrina, además todo muy compacta. Cogéis vosotros el tocho, el bloque del compendio para la doctrina social de la Iglesia y claro, pues, y eso es la agenda. No, eso no es la agenda. La agenda es algo que se construye en un contexto histórico, en circunstancias culturales y que de todo lo que es ese corpus, de ese compendio de doctrina social de la Iglesia, se van marcando una serie de prioridades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí lo que hago es plantear algunas prioridades en las que voy recogiendo en la práctica prioridades del pontificado de Francisco, ¿no? Lo que es la prioridad de los pobres y la centralidad de los pobres en el reino de Dios y su justicia, la centralidad de los migrantes. Ahí está Lampedusa, que fue la primera visita, ahí está Fratelli Tutti, que para mí es como la carta a los romanos de San Pablo, la sistemática de Francisco, pues es la Fratelli Tutti, en la que habla de ese ejercicio de aproximarse al otro, pero no en un clave de un nosotros, de la familia, del equipo, la nación, sino pues del migrante, el pobre, la víctima, de quien me hago hermano, y el más lejano es realmente el que pone a prueba esa fraternidad, ¿no? Luego voy hablando de la centralidad de la economía, del trabajo y de la empresa, pues ahí voy planteando un conjunto de cuestiones, pues así por destacar ahora mismo una, pues yo hablaría de la fiscalidad. Creo que la fiscalidad es un gran instrumento de reparto y de solidaridad. Creo que desde el punto de vista de la Iglesia no se le da el suficiente legitimación ética y moral a la fiscalidad. Nos parece muy importante la labor de solidaridad a través de Cáritas, pero la labor de solidaridad de Cáritas es ínfima comparada con lo que es la gran labor de solidaridad que hace la fiscalidad y la que hacen los presupuestos a partir de esa fiscalidad, ¿no? La mejor expresión de la caridad política está ahí, sin embargo, pues no nos faltan palabras, legitimación, discurso de legitimación de todo lo que es este ámbito. Luego también hablo de la economía participativa, de la necesidad de avanzar en la participación de los trabajadores en la propiedad, en la gestión y en los beneficios de la empresa desde un horizonte de democratización que no se agota en la política, sino que alcanza también la economía y debe alcanzar también la política. Y bueno, pues la importancia también de promover ideales de santidad en el ámbito socioeconómico, ¿no? Y aquí pues me acuerdo de Rovirosa, o me acuerdo pues también de Arizmendiarrieta, vinculado a lo que es la experiencia cooperativa de Mondragón. Voy luego con dos ámbitos que son dos vectores muy importantes del diálogo de la presencia pública de los cristianos en estos momentos. Uno que es lo que es la reivindicación ecologista, otro lo que es la reivindicación feminista.
Y claro, pues encíclica verde ya tenemos, encíclica morada todavía no tenemos, pero hará falta. Y lo que planteo en la clave pues de la encíclica morada es que hay un conjunto de ámbitos de encuentro, así como el aborto, pues ha sido un ámbito de desencuentro entre iglesia y feminismo, pues sin embargo creo que esta cultura del encuentro que vemos importante promover, pues debería tener en el ámbito del feminismo, ¿no? Creo que la condena de la violencia machista o de género entronca con el derecho a la vida, la lucha contra la trata, que radica en la dignidad de la persona y la condena de la explotación sexual y laboral, la condena de la violación sexual, el rechazo a los vientres de alquiler, la brecha salarial, la reivindicación de género frente a pues, teorías que están eliminando las diferencias de género entre hombres y mujeres, negando un poco la base biológica de la construcción social de géneros. Bueno, yo creo que ahí hay un conjunto de campos en los cuales pues ahora mismo pues creo que es posible y es interesante el establecer convergencias. Y luego de la Laudato Si, más que detenerme en cuáles son un poco los contenidos un poco de lo que es la perspectiva ecológica de transformación de la sociedad en estos momentos, lo que hago es coger en lo que significa de un ejemplo de fe y sociedad, ¿no? Porque hay otros campos en los que la Iglesia pues, puede demostrar una historia, una tradición de pensamiento, de prácticas, pero en este campo la verdad es que, y además lo dice el propio Francisco en la Laudato Si, pues es quienes nos han precedido han sido los movimientos ecologistas. Ya desde los años 50, los años 60, ahí están, y en ese sentido la Iglesia se suma al carro pues más bien tarde. Es muy importante que la Iglesia y las religiones se sumen al carro, pero lo cierto es que es algo tardío, ¿no? Entonces, aquí hay un ejercicio en la propia encíclica en el que hay una relectura ecológica de la fe y por otro lado hay una lectura creyente de la ecología, que para mí me parece que es un ejercicio excelente. Entonces, la relectura ecológica de la fe llama a leer en el Génesis el texto que habla del cuidado, no el texto que habla de la dominación, de la dominación sobre los seres vivos, o cuando el Papa plantea que hay ahora, desde una clave de conversión, hay tres relaciones rotas, ¿no? Una es la relación con Dios, otra es la relación con el hermano, otra es la relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, y luego lo que es la lectura creyente de la ecología y la ecología integral, ¿no? Y bueno, y al final ya acabo con una llamada a la caridad política diciendo que hay una presencia bastante importante todavía hoy de la Iglesia en muchos ámbitos y del mundo cristiano en muchos ámbitos de la vida social, pero que hay una subrepresentación en el ámbito de la política y también una cierta subrepresentación en el ámbito de la cultura, de la elaboración de cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es muy importante hacer una pastoral vocacional a estos ámbitos y que dentro de las aportaciones que la Iglesia podemos hacer hoy a la sociedad, pues en la sociedad española ahora mismo hay tres grandes fracturas. En el ámbito socioeconómico, la fractura de la desigualdad; en el ámbito cultural, la fragmentación que se está produciendo, también un tema de redes sociales está incrementándolo, y por otro lado, en el ámbito político, pues lo que es la polarización política, ¿no? Entonces, en una situación así en la que parece que como que la sociedad se rompe, se fractura, se cuartea, pues la Iglesia puede hacer una labor pues importante de conjunción, de tender puentes, de generar espacios de encuentro entre diversos, ¿no? Y creo que ahí hay un gran servicio que podemos hacer. Gracias, Carlos, por tu aportación. Yo quería hacerte una pregunta respecto al tema de lo que has planteado de los valores. Yo comparto el planteamiento que tú has hecho de que llegar a valores prepolíticos hay que hacerlo aceptando la pluralidad desde
la deliberación, desde la aportación, ¿no?, de lo que cada uno puede aportar en ese debate. Yo comparto ese planteamiento, pero creo que hay una dificultad, que es que en gran medida en la dinámica social, y no me refiero a los grandes temas, ¿no?, de discusión que están en discusión en los medios de comunicación, el aborto, la eutanasia, no me refiero a ese tipo de temas, sino a cosas mucho más de la vida cotidiana, por ejemplo, en las relaciones laborales. Ahí me da la impresión que es muy difícil hablar desde la perspectiva de los valores, porque ha habido una especie de privatización de los valores. Y como si dijeras, eso tú lo dices porque tú eres cristiano, o tú lo dices porque tú piensas así, o tú lo dices, pero la realidad va por otro lado. Y es un poco como yo puedo tener los valores que considere, creer lo que crea, entender los principios desde los que se puede construir una vida social humana, pero el debate público está privatizado, no existe. No sé si me explico. Yo creo que si compartes eso, la pregunta que quiero hacerte es cómo ves tú que se puede afrontar ese problema, porque claro, eso dificulta mucho el planteamiento que tú hacías y que digo que yo comparto, ¿no?, de los valores. Gracias, Paco. Carlos. Respondo, esperamos a Sí, más sí, intervenciones. Vale. respondo porque de momento es la única intervención que hay. Vale, pues mientras se va calentando, bueno, yo comparto lo que dices. De hecho, algo que está ocurriendo es que ya no puedes, en el terreno de la argumentación, ya no puedes argumentar en nombre de valores. No puedes, no es un argumento, no es un tipo de argumentación válida, no es un tipo de argumentación plausible, ¿no? Sí creo que sí creo que donde todavía hay un punto de apoyo es en el ámbito de los derechos. Es algo que se entiende, bueno, pues de muchas maneras, porque el término derechos tiene interpretaciones muy individualistas, como sabes, y al final, pues derecho es, tengo derecho a comprarme o a irme de vacaciones a un sitio exótico, y entonces, bueno, pues ahí hay una cierta banalización de lo que es el discurso de los derechos, ¿no? Pero yo pienso que el punto de apoyo está en los derechos y todavía hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer es, de alguna manera, traducir en términos de derechos determinados valores, ¿no? Y porque, de lo contrario, a ver, el argumento, el tipo de argumento que vale, pues es el de la eficiencia, el tipo de argumento que vale es el de la rentabilidad, que también son valores. Lo que pasa es que en nuestra visión son contravalores, ¿no? Es decir, lo que está viendo efectivamente es como una transformación en cuáles son los valores dominantes que sí son plausibles para argumentar, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones laborales que decías, ¿no? Yo, no obstante, bueno, creo que hay que yo todavía justo hace una semana he terminado un artículo en un libro sobre pues, plataforma por la democracia económica, y precisamente pues hablo de la necesidad de la reivindicación ética y antropológica, o sea, del argumento ético y antropológico a la hora de abordar el trabajo, la economía, la empresa, y creo que tenemos que mantener ahí la antorcha, no hablando en términos pues confesionales, porque pues pero sí antropológicos. Y yo creo que el tema antropológico, así como el jus naturalista, pues no me parece que es adecuado. Yo creo que la base antropológica sí creo que sigue siendo importante, porque puede ser más compartida por visiones distintas, y puede ser más compartida por éticas distintas y por religiones distintas. Pero yo creo que el punto más próximo hoy, que todavía es plausible, es el de los derechos. Una pregunta, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación, no soy un experto en teología, ¿no? Pero
desde la propia enseñanza de la Iglesia, del Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, yo creo que hay razones para argumentar, es decir, la necesidad de la presencia pública de los cristianos, ¿no? En la sociedad, en los asuntos que nos afectan a todos, ¿no? Yo sería sinónimo hablar de presencia pública y de compromiso, el compromiso político de los cristianos. Y si es así, mi pregunta es decir, ¿cómo? Es decir, ¿qué hacer? Es decir, la dificultad más grande que yo vivo, por lo menos en mi experiencia de compromiso, en la realidad donde está comprometido es decir, el compromiso de los empobrecidos, el protagonista, el protagonismo que tienen que tener, es decir, hoy en la vida pública, es decir, la gente que sufre las consecuencias de cómo se está organizando nuestra realidad. A los más de 100 que estamos ahí participando esta tarde en este encuentro. A ver, en principio era una doble pregunta, un doble cuestionamiento. Ahora mismo yo me encuentro como coordinador de un grupo político aquí en la ciudad de Alicante, intentando, bueno, pues que lo que hemos ido aprendiendo en nuestra formación básica, cristiana, política y permanente, pues se pueda hacer traslación al espacio de un grupo municipal, de la política municipal, con todas las limitaciones que eso tiene, ¿no? Desde esa óptica, yo quería preguntarle a Carlos un poco que si en todo el planteamiento que él hace en el cuadernillo y en el tema del mes, no se adolece de algún tipo de aportación que probablemente ya esté hecha, por parte del episcopado español, hacer una traslación de todo el magisterio que Francisco está haciendo y todas las acciones que Francisco está haciendo como Iglesia Universal a nuestra Iglesia española, ¿no? Documento como Cristianos en la vida pública, Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Bueno, pues esos documentos yo creo que marcaron una época en la reflexión y en la formación de los militantes, de los movimientos y en la propia Iglesia, ¿no? Entonces yo no sé si Carlos echa en falta un poco de fundamentación teológica y pastoral de algún documento de este tipo por parte de la Iglesia, ¿no? Yo creo que la Iglesia, nuestra Iglesia española y nuestros hermanos obispos llevan una temporada que creo, sinceramente, con toda la humildad, pero lo digo, que adolecemos de documentos de calado últimamente en nuestra conferencia episcopal, ¿no? Y luego Gracias. una segunda, muy breve, una segunda, en clave que ha dicho, ya lo ha comentado Carlos en su exposición, ¿no? El tema, por ejemplo, de 13TV, de la COPE, que son dos presencias públicas muy notorias dentro de la sociedad española. Nosotros, cuando desde la OAC hemos ido preguntando a nuestros hermanos obispos qué pasaba con este tema, siempre se ha ido diciendo que se iba a intentar cambiar, ¿no? Y llevamos intentando cambiar, al menos que me conste, los últimos 10 años, ¿no? ¿Qué tipo de presión, qué tipo de medidas se podrían intentar hacer también para que esas presencias públicas puedan tener y recoger la pluralidad de sensibilidades de la Iglesia? La cuestión del protagonismo político de los empobrecidos, pues es complicada. Primero, no es lo mismo plantearte esta cuestión pues, en sociedades donde pues, hay una mayoría de empobrecidos o en sociedades pues, más de, bueno, pues, de clases medias. No es lo mismo. Creo que hay sociedades en las que los empobrecidos tienen unas mayores capacidades políticas y otras en las que probablemente forma parte de la condición del empobrecimiento, pues también la característica pues de la menor capacidad para un protagonismo político, ¿no? Creo que, no obstante, y colocando un poco la reflexión en nuestra sociedad, yo sí creo que hay un ámbito que es el de los migrantes, donde hay capacidades políticas.
Creo que hay otro ámbito, que es el de los jóvenes, donde hay capacidades políticas. Y creo que en estos ámbitos, por parte de la Iglesia, eh, creo que teníamos que a veces abandonar cierto paternalismo que, y, y creer mucho más y apostar mucho más por protagonismo, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Ahí hay eh, claramente en la acción con migrantes, pues desde organizaciones como Cáritas y tantas entidades sociales de Iglesia, en las que creo que hay que dar un paso muy firme para fortalecer este protagonismo. Es curioso que a veces para adquirir el protagonismo hay que salirse o hay que ir abandonando espacios de Iglesia, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido, bueno, yo por ahí te plantearía un poco lo que me suscita tu cuestión. Sí, yo creo que el tema de la presencia pública y compromiso político, entendido en un sentido genérico, pues estamos hablando de algo parecido, ¿eh? Pero sí estamos hablando de un planteamiento genérico. En lo que es la, la Iglesia española, francamente, pues los documentos que has hablado, mencionado, cristianos católicos en la vida pública y el CLIM, cristianos laicos, Iglesia del Mundo, bueno, son documentos hechos también a la estela de Octogésima Adveniens de Pablo VI. Francamente, son documentos pues muy, muy potentes, muy sólidos, que a muchos de nosotros pues nos han inspirado, ¿no? La verdad es que creo que hoy no sé si habría capacidad para decir algo muy distinto de lo que estos dos documentos dicen en materia de presencia pública de los cristianos. Yo pienso que más importante que documentos es extender praxis. Hace un par de meses en Sevilla hubo, pues, ya sabéis, las semanas sociales, las famosas semanas sociales, pues que, bueno, poco a poco se han ido quedando en una realidad un poco residual, y lo que se ha querido en esta edición ha sido que hubiera un encuentro preparatorio en las diócesis de las semanas sociales, ¿no? Precisamente sobre esta temática. Yo ahí que he visto, porque en Sevilla pues hubo 9 diócesis de las que estuvieron, y la verdad es que lo que vi es que la reflexión era más bien pobre, pero sobre todo lo que era pobre era la práctica. Entonces, quienes venían representando a las diócesis, la verdad es que eh, traían muy poca práctica detrás de gente que en sus diócesis esté comprometida en ámbitos sociopolíticos. Entonces, si la experiencia no existe, o es muy residual, o puede ser otra cosa, y es que existe, pero está muy desconectada de la vida eclesial habitual, ¿no? Que eso es algo que también ocurre, que al final el cristiano que está comprometido en mediaciones seculares, eso le lleva tiempo, le lleva dedicación, y por otro lado, pues como en el ámbito de iglesia, pues importa el espacio común, importa la catequesis, la liturgia y el dinero, pues en la práctica pues no ve que tiene acogida y realce o valoración pues este tipo de compromiso, ¿no? Entonces yo creo que, por así decirlo, lo más importante que hacer documentos de conferencia episcopal, me parece que en los ámbitos de las diócesis hay que potenciar más la presencia de cristianos en el ámbito político, en el ámbito social, en las mediaciones, en los sindicatos, y en aquellos que están, hay que saberlos recoger y valorar en el espacio comunitario en mayor medida. Yo dos cuestiones. Es evidente que la presencia de los cristianos en la sociedad es una consecuencia de tener muy claro la dimensión social y política de la fe. Y ahí tenemos un problema. La mayoría de los cristianos de nuestro país esa conciencia no la tienen. En el capítulo 8 que tuvo en 13, la llamada a la calidad política y la amistad social hacen mención a eso, la necesidad
de generar una cultura, de generar una formación en la mayoría de los creyentes de esa dimensión social y política. Ahí había que establecer algunos criterios. Y otra cosa que a mí me preocupa, y viene al hilo de algo que estamos trabajando desde hace algún tiempo en nuestra diócesis de Orihuela Alicante, es la presencia nuestra de los creyentes, los cristianos, en esas mediaciones políticas y sociales. Y hay un tema ahí que es, creo que, bastante relevante y que habrá que afrontarlo, aunque parece ser que está muy debatido, pero yo creo que no, y era el siguiente. Cuando estamos en una mediación, esas mediaciones tienen sus proyectos políticos, sobre todo los partidos políticos, tienen sus proyectos. Los creyentes tenemos nuestro propio proyecto político, lo cual quiere decir que el modo de estar presente en esas mediaciones nos genera conflictos. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay militantes de la OA que están en el PSOE, tienen su proyecto político. Habemos militantes, en el caso mío, que estamos en la Izquierda Unida, que tienen su propio proyecto. O te salvas de muchas servidumbres que te acarrea esa presencia y no tienes claro que tú tienes tu propio proyecto político, que lo quieres hacer presente en esas realidades, las dificultades se hacen muy grandes. La pregunta es, ¿tenemos claro los militantes cristianos que tenemos nuestro propio proyecto político? Gracias, Carlos, por tu aportación. Yo quería centrarme un segundo solamente y sería sobre el tema, a mí me preocupa sobre todo la experiencia, ¿no? Es decir, sobre todo la diversidad de experiencia que podamos tener. Yo creo que pasará en Málaga como puede pasar en muchos sitios, que eso que tú has dicho antes de su representación aquí en Málaga o en otros muchos sitios, lo mismo hay una sobrerepresentación, porque a lo mejor posiblemente la subrepresentación sería en una índole, digamos, una línea política más de izquierda, digamos, y una sobrerepresentación en un ámbito más de derecha, posiblemente, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de esa participación y esa experiencia, posiblemente, bueno, cuando tenemos a veces la sensación de que vamos a veces remando en contra, ¿no? Y nos cuesta un trabajito bastante grande, porque si hablamos de cristianos en la vida pública, a mucha gente aquí en Málaga o en otro sitio pensará que es cuando los cristianos participamos en política y vamos detrás del trono en Semana Santa. Entonces tenemos unas ciertas experiencias en ese sentido que me preocupan, ¿no? Me preocupa. ¿Qué sería necesario por parte de la OA y por parte de la Iglesia para reconducir, digamos, esa tendencia, ¿no? Y qué importancia para mí tiene mucha, ¿no? ¿Qué importancia tiene la doctrina social de la Iglesia para al menos, bueno, tender un conocimiento y un compromiso más cercano a lo que creo que tiene que ser, ¿no? Y no ir detrás de un trono como muchas veces nos quedamos en ese esquema, ¿no? de experiencia. Realmente, es decir, que yo coincido contigo, vamos, coincido con todos vosotros en que la actitud que tenemos que tener, digamos, los laicos, las laicas, en esa presencia pública tiene que ser una actitud ética y democrática de intentar de que se vivan y se comprometan con los valores propios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Valores de compromiso, digamos, con los más desfavorecidos y todo eso. Pero me he encontrado con que personas en fin, que quizás que no pertenezcan digamos, no sean cristianos, me dicen, oye, aplicaros el cuento en vuestra iglesia, porque en vuestra iglesia de democrática es poco. Es una iglesia totalmente estructurada jerárquicamente y donde la participación del laico y de la laica deja mucho que desear. Eso son, a ver, el tema del proyecto político, yo diría, a ver, cuando tú formas parte de una organización, primero yo diría,
asumes el proyecto político de la organización. Lo que ocurre es que para cualquiera de los que forman parte de esa organización, el proyecto político no es algo acabado, sino que es dinámico y está en proceso de cambio y de adaptaciones. Y entonces ahí es donde tú, al entrar en una organización, pues puedes incidir en una dirección, en otra dirección, en un programa, en otro programa, en unas prioridades, en otras prioridades. Y yo creo que ahí hay una realidad que siempre es tensional, siempre, pero yo diría, eso me ocurre a mí en relación al Partido Socialista, pero también me ocurre en relación a la Iglesia. Entonces, hay conflicto y nunca, por así decirlo, mi propia idea, mi propia visión, nunca acaba por ser del todo identificada con la organización PSOE o con la organización Iglesia, que son las dos principales en las que yo estoy, ¿no? Lo que ocurre es que tú, siendo cristiano y estando en mi caso, en el PSOE, bueno, pues eso te lleva a poner el acento en unas determinadas dimensiones del programa socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues en qué cosas he ido poniendo, digo, a lo largo un poco de nuestra experiencia de cristianos socialistas. Bueno, pues en un momento determinado contribuimos al programa en materia de cooperación al desarrollo, pues del PSOE, por ejemplo. O en otro momento hemos contribuido a intentar el tema de renta básica o el tema del ingreso mínimo, o hemos también eso un poco como líneas de propuesta. Otros ámbitos pues son conflictos que vive el mundo cristiano y el mundo del PSOE, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? Donde intentas ahí pues ejercer una labor un poco de mediación. Pero al final, es decir, dentro de todo lo que es un programa y toda una acción de gobierno, hay muchísimas facetas en las cuales pues tienes una menor implicación. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, aunque haya habido en la Consejería de Asuntos Sociales personas, consejeros de diferentes partidos políticos, y ha habido del PNV, ha habido de Ezker Batua, Javi Madrazo, que bien conocéis, o ha habido en el ámbito del Partido Socialista de viceconsejero, pues Fernando Fantova. Es curioso porque todo lo que es la política de ingreso mínimo, toda la política de renta de garantía de ingresos ha sido una iniciativa que de alguna manera ha procedido de una sensibilidad cristiana, aunque ha estado en diferentes partidos políticos. O ha estado en ese cargo desde diferentes partidos políticos. Entonces, diría, o sea, por síntesis, creo que tú asumes un proyecto político, no tienes un proyecto político propio, pero tu identidad cristiana sí te da una sensibilidad especial para determinadas cuestiones, determinados objetivos políticos dentro de todo ese gran partido y dentro de ese gran proyecto político. Entonces tú vas trabajando en torno a esas dimensiones. Y que siempre hay una realidad tensional, siempre. Si hay una realidad de conflicto, siempre. Yo creo que yo muchas veces me he encontrado, pues no es aquí el caso, pero ¿y cómo puede ser un cristiano socialista, ¿no? Pensando que el cristiano que está en el Partido Socialista está llamado a tener más conflicto con la doctrina social de la Iglesia, con la moral cristiana, que el cristiano que está en el Partido Popular. Y yo digo, oye, yo conozco y son públicos cargos públicos, incluso del Opus Dei, pues que pues no, o sea, han cometido desde un punto de vista de gestión corrupción, etcétera, etcétera, y ya me diréis, o en política de migraciones han hecho barbaridades y, oye, ellos también viven contradicciones. Es más, yo recuerdo mucho a Jaime Mayor Oreja en esas jornadas de católicos en la vida pública, cuando llevaban 2 o 3 años gobernando Aznar, él era ministro, y diciendo, oye, que es que cuando gobiernas
una ley de aborto que le vamos a cambiar y que le vamos a quitar, pues resulta que no la podemos quitar porque hay una mayoría de la población y gobernamos para una mayoría de la población. Entonces, yo creo que toda persona cristiana que esté en cualquier mediación política o en cualquier mediación sindical vive una tasa de conflicto que debe gestionar y que debe de intentar gestionar en positivo para que al final, pues bueno, pues de alguna manera su testimonio, su presencia, pues contribuya en ese partido político o bien a hacer determinadas cosas distintas o a ser un símbolo de contestación o de crítica público dentro de ese partido, pues en torno, digo, ¿qué ha dicho el ministro X del PP sobre migración? La Iglesia, ¿por qué no le ha amenazado de negarle la comunión al ministro que ha faltado en ese punto a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que conflicto en ese sentido pues hay en todos los órdenes y hay que gestionarlo. Y luego, pues lo que decías, pues sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, en el caso del País Vasco, pues el que está mal visto es el cristiano del PP, por así decirlo, porque la realidad del PP es la que es más marginal. El que goza de más plausibilidad, pues es el cristiano del PNV. El del PSOE, pues lo tiene más complicado, y el de Izquierda Unida, bueno, pues tiene unos sectores de apoyo, o de Podemos, unos sectores de apoyo, aunque son minoritarios. Entonces, bueno, sí creo que debe haber una cultura más plural en la comunidad cristiana para aceptar y apoyar las diferentes formas de estar en política. Gracias, Carlos. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado, la colaboración que has hecho con nosotros, la aportación que has hecho al debate, que nos parece muy importante y muy actual. Este acto ha dado para eso, para seguir haciendo boca, seguir haciendo camino. Quiero recordar y agradecer también la presencia de los 100 participantes que aún seguís conectados, que es tiene mucho mérito eso. Gracias por vuestro tiempo. Hay un par de preguntas que no se han podido contestar, las intentaremos resolver por la vía del correo electrónico y publicarlas en el tema del mes de la revista que tiene la página web. Y recordar que los que no estáis suscritos a la revista vais a recibir un correo electrónico en unos días para acceder durante 2 meses de forma gratuita, para que la conozcáis un poquito más y podáis apoyarnos en el trabajo y en el esfuerzo, acompañarnos ahí conjuntamente. Y sin más, Germán, que no sé dónde te encuentro por ahí, pero tienes la palabra. Actívate el micro. Por aquí. Bueno, pues no hay nada que agradecer por participar esta tarde. Yo creo que ha sido un ratito interesante, bien aprovechado, con buen contenido. Es un tema siempre de actualidad, nuestra participación pública, y es de agradecer en este caso el entusiasmo y la vivacidad que trasluce Carlos cuando va contestando, cuando va comentando estos temas. Se nota que no son temas que él ha estudiado solo, sino que los vive en su partido político, para el que supongo que tendrá callos en ambas mejillas, porque llegarán de un lado y de otro. Si tenéis curiosidad, hay algunos vídeos cortos de Carlos, en el que se ve, no está tan guapo, pero está más joven, comentando algunas cosas sobre política en YouTube, que luego desarrolla mucho más en el cuaderno. No sé quién se cuela por ahí. Madre mía. No sé si se me escucha bien o no. Bueno. Sí, se te escucha bien, Germán. Ah, genial. Pues yo quiero plantear una cosa a todas y todos los que estamos aquí. A ver si somos capaces de transmitir una buena parte de lo que hemos dialogado, lo que hemos escuchado esta tarde, a ver cómo lo transmitimos, a ver cómo llevamos un poco de este debate, de estas ideas a las personas cercanas, porque es una cuestión recurrente que aparece fácilmente en los ámbitos en los que nos movemos. Si la Iglesia debe intervenir en política, se plantea así en genérico. A menudo esta idea se confunde con si los obispos deben trasladar su opinión a los gobiernos de los legisladores, si el encuentro de Pedro Sánchez con Omeya tiene algo que ver con esto o no, pero bueno, es de agradecer que Carlos nos presente algo más apegado a la tierra, más capilar, diciendo que todos los miembros de la Iglesia y en todos los ámbitos podemos participar para el cuidado de lo de todos y de lo público. Ha sido también muy importante, Carlos, que sugirieras que la intervención en política
no la promueven los papas para gobernar en la sombra, sino que, dice uno de ellos, es una altísima vocación quien decida participar en un partido político, una de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común. Y todo esto aderezado, yo creo que es el gran punto de tener en cuenta, centrado en favor de las personas inmigrantes, nos decías, de los pobres. Y es fundamental esta reflexión que has hecho a bote pronto de su poca relevancia política, de la poca relevancia política que tienen los inmigrantes y los pobres, que alguien los tendrá o los tendremos que representar. Nos gustaría que esa postura flexible que nos presentabas de la jerarquía en ocasiones, sobre la doctrina social, ese equilibrio necesario entre proteger la vida de los no aptos, que para algunos es fundamental, y proteger la vida digna de los que ya sufren en plena vida, pues eso nos gustaría que fuera anunciado a estos grupos extremistas también y que supieran lidiar con este equilibrio. En el cuaderno resulta muy vivificador, estimulante para muchos de los que estamos aquí, el capítulo que has mencionado de la centralidad de la economía, del trabajo, de la empresa, y qué importante es atacar la política fiscal como medio de solidaridad con los más desfavorecidos. Qué importante es eso, qué bueno sería que fuéramos capaces de implementarlo en todos los partidos. Presentas este capítulo con un destilado de citas de la doctrina social en el cuaderno que debería orientar al pueblo, en este caso al pueblo de Dios, a participar en esos ámbitos en los que se decide la economía y por tanto la política, no olvidemos que la economía es parte de la política, no es una ciencia exacta, y a menudo con todo esto se pone en juego la dignidad de las personas. Respecto a la participación hoy en día, nos recordabas también en el cuaderno que no son pocas las organizaciones populares, políticas y sindicales que reconocen la aportación que han hecho los cristianos antes y durante la transición, pero la presencia de los cristianos hoy en estos días está lejos de lo que un día fue. Y esto que recuerdas en el cuaderno justifica esa postura a favor de que los cristianos no creemos organizaciones propias, sino que estemos con el pueblo en las organizaciones que el pueblo se da. Y es una buena parte de la experiencia que compartimos los participantes en este encuentro, que militamos en partidos y en sindicatos de clase. Es importante la participación pública porque es un camino de ida y vuelta. Muy interesante la parte en la que hablas de la cultura del encuentro. Por ejemplo, cómo millones de mujeres creyentes se han empapado del feminismo, de un feminismo que ya enriquece de forma yo creo que imparable a toda la sociedad, al menos la occidental, y también a la Iglesia. Queda mucho por recorrer, pero ya son muchas las que nos recuerdan que la discriminación de la mujer en la Iglesia, como en el resto de la sociedad, no se sustenta con ninguna lógica. También el movimiento ecologista, no ha tenido matriz creyente, y nos recuerda cómo la participación de muchas personas en este movimiento ha vuelto a la Iglesia y cómo el Papa Francisco nos urge a defender el planeta, y esto, claro, desde los ámbitos de decisión, desde lo público también. Bueno, solo me queda agradecer de nuevo a Carlos por su presencia esta tarde. Gracias por la redacción del cuaderno en general, gracias por acompañarnos siempre a los movimientos con diligencia y con simpatía. Te deseamos lo mejor. Gracias a Noticias Obreras por crear este foro, por el trabajo en poner en marcha el del día de hoy. Gracias a quienes os habéis conectado por la participación, sea más activa con preguntas o sea más de escucha. Y os emplazo a una nueva sesión de estos Ven y lo verás. Así que quienes no lo conozcáis, estad atentos a noticiasobreras.es o a oac.es y os deseo una magnífica tarde y hasta pronto.